Hola, ¿cómo va? Hoy vamos a hablar sobre otra serie de Netflix que se llama Manhunt, una bomber. It's iconic. The most famous police sketch in history is the Unabomber. Decidimos ver la serie porque nosotros escuchamos un podcast que se llama Random Podcast. Lo escuchamos por Spotify, pero también está en iTunes. Sí, en Apple. En un Podcast. montón de plataformas. Que es de un chico que habla de un montón de temas random. La mayoría sobre cultura general, cultura popular, Claro. y demás. Súper interesantes. Él lo desarrolla muy bien. Y cuenta de Luna Bomber en uno de los podcasts. No cuenta sobre la serie, o sea, sí dice que existe esta serie, pero él cuenta sobre el caso de Luna Bomber. ¿Quién es el Unabomber? Bueno, en Estados Unidos, durante la década del 70 hasta los 90, se produjeron una serie de atentados que consistían básicamente de cartas bomba. Hubo varios heridos. Muy gravemente, hubo muertos. Y todo esto ocurrió dentro de ese lapso, de los 70 hasta los 90. El Unabomber fue el hombre más buscado por el FBI en toda la historia de Estados Unidos. Y de hecho fue la persona en la cual más recursos se gastaron para poder atraparlo. De hecho, el FBI creó un departamento aparte solamente para atrapar el Unabomber. Era la división del Unabomber. Es un caso histórico en Estados Unidos porque justamente se desconocía un montón de cosas del caso y por mucho tiempo no se sabía absolutamente nada de esta persona. De hecho, 20 años estuvieron persiguiéndolo, más o menos, lo cual es un montón. Y esto tenía que ver en realidad con el estilo de vida que llevaba Luna Bomber. Tenía una ideología en particular y no es que enviaba los paquetes bomba porque sí. El Luna Bomber creía que las tecnologías alejaban al hombre de encontrar el poder, alejaban al hombre de la libertad, que para el hombre era muy necesario como despertar y no estar adormecido y que todas las tecnologías evitaban esto, ¿no? Entonces, él tenía un estilo de vida muy particular. Él estaba alejado de todo el mundo, vivía en una cabaña muy chiquita, no tenía luz, no tenía agua, cazaba su propia comida. Para hacer todos los ataques se dirigía a otros lugares, bueno, era muy estratégico. Era una persona muy, muy inteligente, era un matemático, él había estudiado en Harvard, una persona sumamente formada y bueno, por eso también pudo llevar a cabo todo este plan también. Digo plan porque, como dije antes, no es que las cartas bomba eran enviadas porque sí. Eran enviadas a personas que tenían algo que ver con la tecnología, ya sea, no sé, alguien en una aerolínea o en una universidad, etc. Y otra cuestión es que en un momento, ya cerca de que lo atraparan, él amenazó con bombas en distintos lugares con tal de que su manifiesto fuera publicado en el Washington Post o el New York Times. Efectivamente se publicó su manifiesto. El principio más que nada del manifiesto habla sobre la izquierda y hace toda una crítica hacia la izquierda como partido político, digo, y como ideología. Y argumenta que la izquierda es débil porque justamente se basa en la necesidad del ser humano de estar en una colectividad, digamos, de estar en un colectivo, en sociedad. Y él justamente lo que defiende es lo opuesto, de que cada uno como individuo tiene que tomar poder sobre sí mismo y sobre sus decisiones, y que el estar en sociedad te priva de eso. Entonces eso, encontraba como la falla, digamos, en la izquierda en el sentido de que si bien buscaba la emancipación de las personas, la buscaba desde lo colectivo, desde la comunidad y no desde lo individual. Entonces, bueno, de vuelta, en el manifiesto promueve, no sé, irte a vivir al medio de la nada, no importa si tenés familia o hijos, simplemente
irte y tomar el poder de tu vida. También el manifiesto habla de un montón de otras cosas y hace mucho hincapié justamente en esto de los avances tecnológicos. De hecho, el manifiesto se llama... ¿Cómo se llama? Se llama La sociedad industrial y su futuro. Y justamente habla de toda esta cuestión de los avances tecnológicos y de cómo hay que no solamente detener los avances tecnológicos, sino borrar toda su existencia y cómo se llegó a todos los avances tecnológicos, todo lo que es computadoras, máquinas, industria y demás, para completamente borrar de la faz de la Tierra la tecnología y que nunca más se pudiera volver a corromper, digamos, al ser humano como se lo había hecho. Algo que está bueno también ver acerca del pensamiento de Ted Kaczynski, que era el Unabomber, era que siempre esto hablaba de como del poder de cada persona, de despojarse de los mandatos sociales, de las reglas, de lo material también. De lo material, claro. Es muy tremendo porque si bien nosotros nos dimos cuenta que obviamente no es el modo de mandar cartas bomba a la gente, no sé, intentar hacer una revolución de esa manera o yo en lo particular no me hallo tanto en esta idea de lo individual y nada más. Sí siento que hay algunos puntos que están buenos mínimamente pensarlos como una forma de cuestionarnos la sociedad moderna / contemporánea que tan alienadas nos tiene. Obviamente me incluyo porque yo también tengo un teléfono y estoy así un montón de tiempo. Su ideología, su postura política es como muy interesante. Más teniendo en cuenta la época en la cual vivimos donde, bueno, principalmente coronavirus, ¿no? O sea, toda la cuestión acerca de por qué se generó el coronavirus y después de cómo el coronavirus fue que se expandió a todo el mundo tan rápidamente, que justamente tiene que ver con los avances tecnológicos, tiene que ver con la facilidad de transportarse de un lugar a otro, bueno, de cómo funciona la industria de la comida y demás. También es un momento donde la inteligencia artificial tiene un rol en la ciencia hoy en día muy importante y en el cual se está reviendo cuáles serían los usos para los cuales sirva la inteligencia artificial, hasta qué punto avanzar con la inteligencia artificial. Hay un podcast de Joe Rogan hablando con Elon Musk acerca de todo este tema de la inteligencia artificial, y Elon Musk también habla sobre, bueno, toda la cuestión de la neurociencia que hay. Elon Musk tiene un proyecto. Elon Musk tiene un proyecto que se llama Neuralink, que básicamente consiste en implantarnos un chip en la cabeza para justamente acortar lo que él llama la tasa de transferencia que tenemos hoy en día, que significa, bueno, desde pensar lo que queremos buscar en Google, por ejemplo, hasta agarrar el celular, buscarlo y encontrarlo. Él simplemente lo que dice es, bueno, si nosotros tenemos incorporada la tecnología a nuestro cuerpo, esa tasa de transferencia, ese tiempo de espera que tenemos entre que lo pensamos y lo hacemos y encontramos el resultado, va a ser mínimo. O sea, se va a cortar al mínimo y vamos a tener toda la información accesible cuando nosotros queramos, digamos. Y entonces es como un momento en la historia de la tecnología donde se están empezando a rever un montón de cuestiones éticas y morales de hasta qué punto llevar todas esas tecnologías. Con Feli, de hecho, charlamos varias veces acerca de las distintas formas que tienen los gobiernos de paliar el coronavirus, de tener todo monitoreado para poder detectar quién está infectado y si tuviste contacto con esa persona. Y hay algunas que a mí en lo particular me parecen como bastante extremas, como por ejemplo el caso de China, que por un lado tienen cámaras de seguridad que identifican a una persona entre muchísima gente, tienen mucha cantidad de cámaras y además tienen como un sistema de puntos. Esto no es solo desde el coronavirus, viene desde antes. Si vos haces alguna acción buena o una acción mala, podés o no acceder a distintas cosas que forman parte de la vida cotidiana de todos. Y estas cosas buenas o malas pueden tener que ver con, no sé, hablar mal del gobierno, comer saludablemente, es como muy raro. Ahora con el coronavirus, obviamente que con este sistema de que los tienen a todos controlados,
se pudo administrar bien esa información y ayudó a contener, a bajar las cifras de la pandemia y tal. Entonces, bueno, yo el otro día veía un video de Clemente que decía, quién sabe, un gobierno con la capacidad de armar una app para controlarte, qué sé yo, te pide todos tus datos y todo en pos de cuidarte en caso de haber alguna pandemia o una cosa así, hasta qué punto vos le crees y confías en que eso justamente te va a cuidar y no que se van a aprovechar de tus datos y te van a meter en un sistema de puntos a lo Black Mirror, porque literalmente es un capítulo de Black Mirror. Entonces hay como toda una cosa muy extraña con la tecnología en tiempos de pandemia. Sí, como que la pandemia pasa a ser una especie de excusa para aumentar, digamos, la sociedad de control y de este control invisible. Porque no es que vos ves policía o tanta policía en la calle o el ejército o agentes represivos, digamos, que te están vigilando constantemente, sino que son cámaras, que son la aplicación de tu celular, que es toda la información o todas tus localizaciones, como que todo eso se registra y hasta qué punto, digamos, se utiliza esa información para controlar la pandemia y para controlar la población por otro lado. Obviamente, ya estamos controlados, porque tenés tu teléfono, tenés el GPS, Google Maps. Todo lo que pasó en el 2016 con Trump y con Facebook, que justamente, o sea, se utilizó información de gente para la campaña de Donald Trump, todo el juicio que hubo a Mark Zuckerberg por todo este tema de la seguridad y la privacidad de sus usuarios. Y por eso creemos que está re bueno, por lo menos, pensar un poco al respecto. Y Una Bomber justamente lo que hacía era reflexionar acerca de la tecnología de su momento. Obviamente, los 70 a los 90, imagínense que las cosas no eran iguales, pero bueno, un poco habla de eso. Y creo que hasta acá todo lo que no tiene spoilers. En realidad hasta ahora hablamos sobre la historia de Luna Bomber, Ted Kaczynski y no sobre la serie que vimos en Netflix. Ahora va a venir, quién sabe, algún spoiler, así que si tenés ganas de ver la serie, no es muy larga. Manhunt, Una Bomber, podés ir a verla y después seguís escuchando. Bueno, Manhunt, Una Bomber, la serie en Netflix. Cabe aclarar que es una serie hecha por Discovery Channel y que después se estrenó en Netflix. Pero fue pensada como serie televisiva. Claro, entonces tiene algunos códigos que cuando la ves en Netflix es medio raro. Por ejemplo, no sé, hay cortes a negro a la mitad del capítulo que claramente son para el espacio publicitario y demás, que nada, es Sí, raro de ver en online, digamos. Y yo creo que toda la serie está teñida por eso. Cuando yo la vi, algunas cosas, algunos códigos me hicieron acordar a las series esas tipo La Ley y el Orden, CSI, que son como que buscan casos, porque bueno, la serie se trata del caso de Luna Bomber, o sea, es como un detective de la policía en esta unidad especial preparada para Luna Bomber. Tienes todas estas cosas, estas características medio de misterio de esas series, de ese tipo de series televisivas. Cuestiones como quizás del montaje o de la luz o incluso de las actuaciones, Sí, que las ves como muy televisivas para lo que ahora ya estamos acostumbrados de formatos. Entonces, en ese sentido es como que te choca un poco. Pero la historia es tan interesante, que te atrapa. claro, te atrapa y la querés seguir viendo, digamos. No es una serie que vos digas, uy, esto tiene un trabajo en la actuación, en el arte, en la ambientación, etc. Es una serie que está bien, digamos. Está para contar una historia más que por la serie en sí. Eso está perfecto. Está la serie documental sobre Luna Bomber, o sea que de última, si te embola un poco esta serie Manhunt, podés ver la serie documental de última. Nosotros no la vimos. Ujú. La serie cuenta la historia de un agente del FBI que se llama Fitzgerald. Es un tipo que acaba de recibirse. De estas personas que hacen el perfil de un criminal.
¿Qué es un perfil? Bueno, basándose en distintos datos que va recopilando, va reconstruyendo cómo sería esta persona, justamente cómo sería el perfil de esta persona. Apenas él se recibe, básicamente llega el FBI y dice, che, te necesitamos para un caso súper mega complejo que venimos haciendo hace 20 años y no tenemos ni idea de quién está detrás de todo esto. Nos dijeron que sos muy bueno, venía a nuestro equipo. Claro, como medio de la nada, digamos. Y el tema es que él llega a la oficina y se da cuenta que están muy conformistas todas las personas que trabajan ahí. Básicamente se choca con toda la burocracia del FBI, digamos. Está como intentando hacer las cosas bien y llegar al resultado, digamos, saber quién es el Luna Bomber, y se encuentra con la realidad. Pero es una persona muy cabeza dura y quiere hacer su trabajo bien. Y dice, mira, este perfil que armaron no está bien. Nunca lo tomaban en serio. La tarea que él hacía, digamos, como Exacto. que era algo importante, pero dentro de toda la estructura que tenían y todo el operativo, era como, bueno. Él es como que descubre algo que él mismo nombra, lingüística forense, que es básicamente sacar pruebas concisas, pero desde el lenguaje, desde todo lo que ellos recibían escrito, y no desde quizá una evidencia en una escena del crimen. Y averiguando, logra sacar un perfil que era exacto. Porque él descubre que él mismo, por ser de no sé dónde, en Estados Unidos, en vez de decir water, dice water. Si una persona puede descubrir de dónde soy yo por la pronunciación de la palabra agua, leyendo esto tengo que poder encontrar algo que me diga de dónde sale esta persona. Y así empiezan a buscar un montón de cosas en conjunto con una especialista de lingüística. Y van armando el perfil y es muy interesante, o sea, cómo se va armando. Gracias al hermano de Ted Kaczynski lo encuentran. Y ahí empieza toda la cuestión judicial, digamos, que es justamente, bueno, ¿cómo justificamos que atrapamos a esta persona? Básicamente las únicas pruebas que tenían era esto del lenguaje forense que había inventado este tipo, Fitz. Entonces era el primer caso en la historia en el cual se iba a juzgar a una persona con pruebas que no eran ni huellas dactilares ni nada de lo que comentamos, sino que se iba a sustentar básicamente a partir del lenguaje, lo cual le da una ventaja enorme a Ted Kaczynski para tratar de quedar libre del asunto y no ir a la cárcel. Pero a partir de una serie de negociaciones que se dan entre Ted Kaczynski y Fitz, Fitz termina convenciéndolo de que se declare culpable. ¿Por qué? Porque de otra forma no se iba a tomar en serio todo su trabajo a partir de, bueno, del manifiesto y de todo lo que había hecho en su vida. En un momento vemos como Ted se ve traicionado hasta por su abogada, porque él era tan inteligente que entró a estudiar a la universidad a los 16 años y sufrió una cantidad de traumas tremenda por eso. Entonces, a lo que querían apelar era que Ted estaba completamente loco y que nada, no debería ir a prisión porque nada tenía sentido lo que hacía, básicamente. Lo cual claramente a Ted no le gustaba porque él era el trabajo de su vida, digamos, y él creía fervientemente en su manifiesto. Así que bueno, termina entregándose él mismo, o sea, él termina diciendo que era culpable. En sí, la conclusión que sacamos con Feli acerca de esta historia es que es muy interesante cómo se construye el relato a lo largo de toda la serie desde la empatía. Siendo la serie tan yankee, podría haber sido como mucho más... le podrían haber dado con un caño, podría haber sido tildada de comunista, de terrorista, haber sido demonizada la historia, y sin embargo siempre te hacen como que entiendas de dónde viene Ted Kaczynski y hacia dónde va también. Así que esa parte creo que es la más interesante de toda la serie. Nada, vean la serie, escuchen el podcast, Random Podcast, acerca de Luna Bomber y bueno,
Los demás que tiene también son súper interesantes todos. Así que bueno, espero que les haya gustado. Comenten, denle like, suscríbanse, todas esas cosas. Pongan la campanita para que les salte el video. Que eso. Nos vemos la próxima.